Y a contarnos el papel de la mujer en la historia, no tú, sino que era un movimiento muy importante, ¿no? Donde se recupera, o incluso ni se recuperan, se descubren a muchas mujeres y su papel en la historia totalmente desconocido porque las metieron debajo de la piedra y ya está, ¿no? Y tú sacas a Isabel de Moctezuma, ¿no? Sabemos que es una novela y que la imaginación que tenéis los escritores y las escritoras, eso no tiene límite, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sabemos de Isabel de Moctezuma o de Huichpo, etcétera? Después de leer la novela que antes no supiéramos, bueno, en principio no sabíamos nada, pero por ejemplo en México o en algunos sitios puede saberse más, ¿no? ¿Qué has rebuscado tú ahí en la vida de esa mujer, que además fue eso lo que te decía, una transición, un ejemplo de unión entre los mexicas y los castellanos? ¿Qué es lo que podemos saber de Isabel que no supiéramos y que nos dice, mira, es que hay que conocer a las mujeres porque su papel ha sido muy importante en la historia? Sí. Bueno, en México lo que me han dicho los lectores de esta novela es primero cómo no tiene una estatua esta mujer en plena Ciudad de México, ¿no? O sea, lo primero que me dicen es, pero ¿cómo es posible que no sepamos quién es Isabel Moctezuma? Porque además aquí, curiosamente, en Extremadura hay un montón de colegios, institutos que se llaman Isabel Moctezuma. Un palacio muy bonito en Cáceres. El Palacio de Cáceres, claro. Y entonces eso, cuando yo se los presenté a los mexicanos, ellos mismos fueron los primeros sorprendidos de que no se les hubiera hablado más de ella. Y a raíz de mi novela tengo que decir que el nombre de Isabel Moctezuma empieza a sonar más fuerte. Y por supuesto la gente sale de esa novela enamorada de su herencia mexica y española. Yo creo que sí he conseguido con esa novela que haya una reconciliación con el pasado, porque además en México habría un prurito, y además recientemente en los últimos años, con esto de que Andrés Manuel había pedido el presidente que pidiera perdón a España por la conquista y tal, había digamos una narrativa muy tendenciosa y muy basada en la leyenda negra y muy maniquea, de buenos y malos. Y en la novela se borra completamente esa división y es un canto de amor, porque yo creo que todas mis novelas son un canto de amor a la unión de lo que yo soy, que soy los dos mundos. Yo no me concibo de un solo sitio y esto es a veces un gran problema, pero yo tengo de las dos partes. Es una suerte, no un problema. Sí, pero, bueno, sí, es una suerte. Quizá es un problema para la gente que quiere catalogar, que le gustan las cosas muy claritas, ¿no? Pero en mi caso, creo que eso, la gente después de leer Isabel Moctezuma se da cuenta de la gran mujer que fue, de lo difícil que debió ser hacer esa transición, porque no es que de un día para otro tú eras mexica y ahora eres español, tú adorabas a un dios y ahora tienes que adorar a otro, sino que fueron muchos años de transformación. Porque fíjate, en México cuando se habla de Huichpo, de Isabel Moctezuma, se vanagloriaba mucho su pasado indígena, su linaje, su realeza. Y en el momento en que se casaba con los españoles decían, y luego se casó con unos españoles, y se murió, ¿no? O sea, eso ya les interesaba menos, porque claro, atentaba contra la raíz indígena. Y justamente ese fue el punto que a mí me interesó. Digo, pero si lo interesante de la vida de esta mujer es esa transformación, es cómo te transformas, cómo evolucionas, cómo cambia tu pensamiento, ¿no? En la novela yo digo, sé la serpiente, cambia de piel. Eso te lo iba yo a recordar, pero ya, eso, porque tú la tienes, tu tesis esa que ya es el nexo de lo verdaderamente mexicano. Claro. Que España y los mexicas y los aztecas y toda esa gente y todo el resto de los indígenas. Y entonces te iba a decir, ¿cómo te metes tú en esa conversación entre Moctezuma y su hija, cuando está ya Moctezuma más para allá que para acá, y le da ese consejo tan valioso a su hija, ¿no? Le dice, sé una serpiente, cambia de piel, y a lo largo de la novela le va apareciendo, cuando ella tiene algún
escrúpulo se acuerda de las palabras de su padre, ¿no? Padre, porque además el papel de Moctezuma también es un poquillo controvertido allí en México, ¿no? Claro, porque Moctezuma muchas veces se ha visto allí como el traidor que se vendió a los españoles y que no opuso resistencia, ¿no? O sea, se le juzga muy severamente y justamente pues lo que se consigue con... Entonces, esa capacidad de transformación y al final la novela se transforma en un canto al nacimiento de lo que fue México realmente como... No como nación, porque en ese momento pues era la Nueva España, pero sí algo nuevo, algo que no es ni indígena 100% ni castellano 100%, sino que se combinó y dio paso a esa transformación. Y luego es muy curioso porque la imagen, se dice que la imagen, el retrato de Isabel Moctezuma fue el que se utilizó después para representar a la famosísima Virgen de Guadalupe, que lo utilizaron a modo sincrético, su rostro indígena, por eso es la Virgen Morena, claro, para que los indígenas reconocieran, digamos, la deidad en un rostro familiar. Esto no te creas tampoco que gusta mucho a los guadalupanos, pero bueno, lo cogen con reserva, pero me lo perdonan porque me quieren. Ahora vamos a hablar de un cuadro impactante y para algunos desagradable, para otros degenerado, que pintó Frida Kahlo cuando se enteró que su hermana y Diego Rivera se habían acostado. No sé si era la primera, la segunda, la tercera, pero bueno, Diego Rivera era un poquillo... Un poquillo, sí. Y le salió ese cuadro, que se titula La mesa herida. O sea que aparte de una mujer que de chica la había atropellado un tranvía, que había tenido polio y estaba hecha físicamente un desastre, pero luego encima viene el palo de encontrarse a su hermana del alma acostada con su marido. Y yo no sé si fue ese el origen de la novela, pero o fue primero viste el cuadro o que había aparecido y no había aparecido. A ver cómo se gesta esta novela que acaba de salir. Sí. Y que la verdad es otra maravilla, porque mezcla lo que es la realidad, la narración, parte también muy rigurosa históricamente, porque nos lleva desde los últimos años de Stalin hasta la RDA y la Stasi, pasando por México de los años 30-40, hasta la caída del muro de Berlín, que tiene tela, ¿no? Y ella nos cuenta ahí una historia de robo, de thriller, que no es otra que el título que tiene es La mesa herida, que es el cuadro de Frida Kahlo. ¿Qué es lo que te llamó la atención para escribir La mesa herida? Mira, La mesa herida yo creo que es la única novela que me ha encontrado ella a mí. Resulta que yo había dicho que de Frida Kahlo no iba a escribir, porque a mí, como mis personajes femeninos han sido Carlota, Isabel Moctezuma, tal, mis lectores luego me preguntan, ¿vas a seguir escribiendo de mujeres? ¿Vas a seguir qué mujeres en la historia de México? Me lo piden. Y a mí la verdad es que me gusta eso. Entonces, pero yo había dicho, no, Frida Kahlo no, porque Frida Kahlo ya está muy manoseada, muy manida, ya se sabe todo. Y cómo es la vida, fíjate, antes cae un hablador que un cojo. Hablando con la directora de... ¿Que en la vida? Antes cae un hablador que un cojo. ¿No se dice eso aquí? Mentiroso un cojo. Ah, bueno, mira, ¿ves? Ahí está la dualidad. Bueno, me da cuenta. Ahí se me sale. Bueno, pues hablando con la directora del Museo de Arte de Guanajuato, que es amiga mía, porque yo estudié Historia del Arte, también por eso lo de los cuadros, me dice, Laura, ¿has visto que ¿conoces La mesa herida? Y me dice, deberías escribir sobre eso. Y digo yo, ¿La mesa herida? ¿Qué es La mesa herida? Un cuadro de Frida Kahlo, que es un cuadro que viaja, es una historia muy interesante, investigar. Entonces me pongo a investigar y veo que Frida Kahlo pintó un cuadro enorme, porque Frida Kahlo, si conocéis la obra de Frida Kahlo, pintaba cuadros pequeñitos, porque como estaba tendida en cama, normalmente esos cuadros son pequeños, como mucho así, pero este cuadro medía 2 metros de largo y por 1,5 de alto.
que es casi tan grande como el de las dos Fridas, que es la joya del Museo Nacional, del Museo de Arte Contemporáneo de México. Y es un cuadro que ella pintó, lo donó a la Unión Soviética cuando quiso ser más política con su arte, en un intercambio diplomático que hubo entre artistas mexicanos y rusos en el año 1947. Y bueno, cuando llega el cuadro a Rusia y ven que lo abren, no saben ni de quién es ni nada porque va sin nombre, les horroriza, porque ahí el cuadro, era el realismo socialista lo que imperaba, ¿no? Eran cuadros que tenían que hablar del pueblo, de los valores del pueblo, del trabajo, etc. Y este les pareció un cuadro, fíjense ustedes, de Frida Kahlo, burgués, elitista, formalista. Es un cuadro que se ha comparado también con la Última Cena de Leonardo da Vinci, porque ella está sentada en una mesa vacía, la mesa tiene piernas en vez de patas, hay unos niños, hay un cervatillo, la mesa tiene como manchas de sangre. Cuatro heridas sangrando. 4 heridas sangrando, como parece una vagina, parece no sé. Que bueno, ustedes se pueden imaginar. Una calavera, como la llamáis vosotros, una calaca. La calaca. Un Judas de papel maché, que es una figura que en el folclore mexicano se le prende fuego con cohetes, como una tipo falla. Un marido jibarizado, ¿no? Un marido jibarizado. Bueno, yo digo que el marido, porque eso, sí. La cabeza no se ve quién es, pero yo dije, pues, Diego Rivera. Y bueno, total, que el cuadro les horroriza y lo mandan a bodegas. Y el cuadro se estuvo en bodegas muchísimos años. Y en el año 55 se hace una exposición en Polonia, donde el cuadro sí participa en esta exposición y desaparece. Hasta la fecha no se sabe. Y en el año 2019 apareció un gallego diciendo que tiene el cuadro. ¿Ah? Y lo tiene. Y entonces que lo vende, lo saca a subasta y tal y cual. Y entonces yo cuando veo esta noticia en el periódico, pues digo, aquí hay una novela. Y entonces empecé a investigar sobre el cuadro. Ya porque era escritora. Porque claro. Yo dije, menuda novela hay aquí. Y entonces empecé a investigar, empecé a hablar con historiadores que han seguido la pista del cuadro. Y entonces todo lo que se sabe del cuadro, todo está en la mesa herida, y lo que no se sabe, bueno, para eso ya estoy. Y además todas las incongruencias que hay entre lo que se sabe y no se sabe del cuadro, ahí está la escritura. Y claro, bueno, entonces es una historia muy bonita porque al final la mesa herida a mí me permite hablar de heridas. Entonces hablo de las mujeres heridas, porque por ejemplo hablo de la maternidad frustrada, de Frida, de la enfermedad, del dolor. O sea, el cuadro me da a mí la oportunidad de reflexionar sobre temas que me importan y además es una novela que me lleva a viajar por Europa y México, porque la novela está escrita en 2 tiempos, está Frida en México y luego Olga en la novela tiene una historia de amor, sí, entre 2 mujeres, que son Frida y Olga, la rusa que conoce el cuadro cuando llega allí a Moscú y que no tiene más remedio que meterlo en las bodegas en el del Museo Pushkin, porque eso es impresentable en la Rusia estalinista. Sí. Un cuadro tan introspectivo, tan propio, tan mirando aquí mismo en vez de mirar hacia la clase trabajadora. Y entonces Laura establece una relación entre esas 2 mujeres que no se han podido conocer porque una vive en Rusia, otra ya se había muerto, y a través del cuadro ella es capaz de generar esa unión y lo mejor, toda la novela está muy bien, pero tiene una parte en la que Frida, donde estuviera en el limbo o en el más allá, suelta todo lo que le supone, lo que ha sido su vida, la relación. Esa parte que está escrita en primera persona, para mí es una maravilla. Muchas gracias. Sí, esa es la licencia literaria, o más bien, es que a mí me preocupa mucho cuando estoy escribiendo. Para mí la novela, aunque sea histórica o no, la novela se debe a la literatura, al lenguaje. O sea, a mí me importa mucho el lenguaje, me importa mucho la musicalidad. Y trato que mis novelas sean entretenidas,
también informativas, pedagógicas, lo que tú quieras, pero sobre todo me interesa mucho la calidad literaria y pongo mucho esfuerzo y empeño en cuidar mucho el lenguaje, en buscar la palabra adecuada. A veces me tiro minutos largos buscando la palabra indicada para decir lo que quiero decir, y esa parte en primera persona de Frida me permitió pues eso, meterme en su piel y hacerlo de un modo poético.